Es militante de izquierda, es columnista, por ejemplo, del semanario Voces, columnista de opinión. ¿Desde hace cuántos años? 10 años. 10 años. Desde que arrancó Voces, exactamente. Sos de la vieja guardia. Sí, somos de... eso arrancó con un grupo de amigos, ¿no? ¿Pero sos fundador o solo te invitaron a participar? No. Esa idea de hacer Voces surgió en un boliche. Sí. Que ahora se llama, bueno, no le voy a decir el nombre, porque se llama Torrente, pero en aquella época era simplemente un boliche costoso de la esquina, donde estábamos... ¿Lo pusieron de moda? No, en absoluto, ¿no? Siguió siendo un tiempo un boliche costoso, y estábamos, sin ofender, digo, era un boliche típico de barrio, ¿no? Sí. Donde estábamos comiendo algo, tomando algo, y se manejó la idea, éramos 4 o 5 que estábamos, y bueno, y surgió de ahí. Igualmente el que ha llevado la posta de todo el laburo es Alfredo García, ¿no? Sí, por eso. Yo, en fin, tiro opinión de cuando en cuando y escribo la columna. Que lleva el peso mayor es Alfredo, ¿no? Y Jorge también, trabajamos mucho, digo. Claro. Hay alguna gente que está muy metida, pero, en fin, lo mío es una participación media, pero siempre la columna ha estado durante 10 años. ¿Y por qué te parecía importante ocupar ese lugar? No, o sea, realmente no es que me pareciera importante. Es lo que hago, o sea, es lo que me gusta hacer, siempre me gustó escribir, toda la vida hice periodismo. Y bueno, se dio eso, ¿qué puedo hacer yo acá? Bueno, una columna. Claro. Y después, bueno, fue teniendo ahí, se fue como perfilando, creando, ha tenido momentos, como siempre pasa, notas de más repercusión y otras veces que pasan más desapercibidas. Depende del momento político y de la inspiración que uno tenga en ese momento, ¿no? Yo qué sé, son las reglas de la comunicación. Pero me gusta, es una cosa que me gusta, no tenía otra finalidad más que, me gusta debatir y discutir ideas y exponerlas y después está muy bueno todo ese intercambio que se produce a través de las redes sociales, ¿no? Cuando las notas son leídas y existe la posibilidad de devolución de los lectores, es una modalidad relativamente nueva. Es, ¿no? Una modalidad, exacto, es una modalidad, todavía no estaba cuando arrancamos, surgió después, pero ya ahora hace años, ¿no? Que uno tiene una especie de repercusión para bien y para mal, ¿no? Sí, y en la última semana escribiste una columna que generó, 2 columnas en realidad, que generaron bastante revuelo, donde decís que no vas a votar al Frente Amplio en la próxima elección de octubre. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero antes, ¿cómo ves la campaña? Bueno, depende cómo lo mire uno, ¿no? Si uno lo mira desde el plano de lo sustancial, yo diría que hay ciertos rumbos económicos, ciertos rumbos que hacen a lo básico de la sociedad, que como que están determinados, ¿no? Hay cosas que parecería que, sin importar demasiado quién sea el gobierno, las decisiones de la macroeconomía para los partidos que están en el tapete, los que tienen de alguna manera chance de incidir, no hay una diferencia sustancial. En otras cosas sí. ¿Por ejemplo? Y bueno, pienso que, por ejemplo, el tipo de políticas sociales podrían haberlo implementado antes blancos y colorados y no lo hicieron. Yo no es que considere que son la mar de acertadas, a mí me gustarían otro tipo de políticas sociales y particularmente otro tipo de políticas educativas. Pero hay que decir la verdad que los partidos que gobernaron antes, ni lo uno ni lo otro. Entonces, bueno, tratando de ser objetivo, creo que en lo macro hay un modelo que viene donde las decisiones prácticamente no se toman en el Uruguay, o por lo menos las presiones son muy fuertes para que determinado tipo de inversiones sean impulsadas, determinado tipo de exoneraciones tributarias sean dadas, determinada legislación sea aprobada. Y eso me parece que no tiene, por lo menos no veo en ninguno de los partidos que tiene posibilidades en estas elecciones, no veo una intención de cambiarlas, ¿no? Ni del Frente, ni del Partido Nacional, ni aún eventualmente del Partido Colorado. ¿Quiere decir que no es un escenario dramático en octubre o sí, o en octubre y noviembre en el proceso electoral?
No, dramático no. A ver, ¿qué entendemos por dramático, Sí. ¿no? O sea, creo que, ya te digo, algunas cosas van a ser iguales, gobierne quien gobierne, y otras, sobre todo los temas pesados de la economía, las grandes decisiones en lo económico, y otras sí pueden sufrir modificaciones, ¿no? Por ejemplo, la política en materia de consejos de salarios. Una cosa es si el gobierno oficia como respaldo a las reivindicaciones salariales y otra cosa es si el gobierno respalda a la patronal, como pasaba en otras épocas, ¿no? Sí, el rol del gobierno ahí se supone el que rol es, del gobierno, claro, que es define, mediador, pero bueno, tiene un voto que obviamente se termina definiendo para un lado o para otro. Oficia como un fiel de la balanza que de acuerdo a su voluntad política tira para un lado, tira para el otro. Claro. En eso sí, pero, o sea, no veo circunstancias de dramatismo, es decir, Claro. Con esto que decir, bueno, la estabilidad institucional se va a mantener, esté quien esté. Creo que gobierne quien gobierne, hay ciertas políticas sociales que no se van a poder cortar, aunque se quisiera, aunque alguno quisiera, creo que le va a ser muy difícil cortarlas. Si uno se pone fríamente, incluso como analista, yo digo que si no ganara el Frente Amplio, al que pudiera ganarle sería muy difícil gobernar en el país, porque los 10 años de gobierno del Frente Amplio han creado toda una estructura, algo que en una época tenía el Partido Colorado. El vallismo, claro. El vallismo. Desde el movimiento sindical, la enseñanza, el ámbito cultural, el propio Estado, el funcionamiento del Estado, ¿no? la propia administración Estado, pública, claro. tiene una impronta fuerte de gente vinculada al Frente Amplio. Entonces, eso no cambia cuando cambia la elección, esas cosas están, pesan, y creo que eso es una contra que tendría materialmente un gobierno no frente amplista. Ahora, ese escenario que tú describís de sin grandes cambios, gane quien gane, por lo menos en los temas, como tú decís, macros de la economía, era impensado hace 10 años o hace 15 años. Entonces, ¿quién cambió? ¿El Frente cambió o cambiaron blancos y colorados o cambiaron todos? A mí me Porque parece... hace 10 años nadie se le ocurría decir, si gana el Frente no va a cambiar nada, más o menos va a ser todo similar, ¿no? Sí, no, yo no digo que no cambie nada. No, está bien, digo, digamos, no de las grandes líneas. En las grandes líneas económicas Claro. o de las grandes decisiones estratégicas me parece que no. Digo, yo creo que ahí cambiaron muchas cosas. Primero cambió la realidad mundial, ¿no? Este modelo globalizado, este modelo que tiene ciertos parámetros, no tenía la misma fuerza 10 años atrás, y ni que hablar 15 o 20 años atrás. Si bien ya se anunciaba, ya estaba. A ver, hay cosas que uno no puede chuparse el dedo, ¿no? Hoy la celulosa tiene el peso que tiene en nuestra economía. Pero ¿cuándo se empezaron a plantar los árboles? ¿Y cuándo vinieron los subsidios para la forestación? ¿Y cuándo se aprobó la ley? Se aprobó en el primer gobierno de Sanguinetti, claro. la ley de promoción, promoción de la forestación, y cuando vinieron en el gobierno de Sanguinetti y en el de la Calle fue el gran impulso para la plantación de árboles. Nadie hablaba de celulosa. Misteriosamente, de golpe, venía financiación de un organismo internacional para estimular la plantación de árboles. Bueno, si eso no es una decisión tomada desde afuera, no sé qué puede hacerlo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me parece que, salvo que se lo propusieran específicamente, y aún así no sería fácil, no las controla un gobierno nacional. Si no se lo propone, ¿no? Todavía creo que los estados tienen cierta capacidad de incidencia como para frenar o promover determinadas cosas. Lo que parece claro es que nadie se está planteando, ninguno de los partidos que se están postulando se están planteando para frenar ese tipo de decisiones o tomarlas en otra dirección. Por eso digo, en esas cosas grandes me parece que lamentablemente nuestro país no se gobierna solo. Entonces tú decís que lo que cambió fue el contexto más que los partidos. Creo que el contexto cambió y los partidos se han ido adaptando a ese. Es decir, creo que el Frente Amplio se adaptó a eso. De hecho, en las elecciones del 2004,
2004 y aún en las del 2009, muchas de las grandes decisiones que se tomaron no figuraban en ningún lado. Sí. Por ejemplo, ¿dónde estaba anunciada la ley de bancarización? La que se acaba de aprobar. La que se acaba de aprobar, por la cual todas las transferencias monetarias van a pasar obligatoriamente a través del sistema bancario. Eso no se anunció nunca. ¿Quién interviene? Bueno, en todos los negocios, en el cobro del sueldo, de la jubilación, la venta del autito, la compra de un apartamento, en todo va a intervenir el sistema bancario. Público o privado, pero todos sabemos que esto va a ser un buen negocio para el sistema bancario privado, que es transnacional, no hay capitales financieros privados, bancarios uruguayos, ¿no? ¿Por qué se hizo así? Y bueno, hay un peso del capital financiero a nivel mundial muy fuerte. Y si uno mira, en prácticamente toda América se han aprobado leyes de bancarización. Así como en el primer gobierno de Sanguinetti se aprobaron leyes de forestación, ahora se aprueban por todos lados leyes de bancarización o de inclusión financiera, como se le dice. Pero es una inclusión hecha a punta de fusil, porque es obligatorio tener una cuenta, es decir, funcionar a través de cuentas bancarias. Bueno, esas son decisiones macro que me parece que el Frente no se ha planteado revertirlas, claramente, las ha incorporado, las ha promovido. Y bueno, eso le ha dado esa armonía que tiene, o esa aparente confianza que genera en los capitales que vienen a invertir y en los organismos de crédito internacionales. Bueno, porque en definitiva está habilitando un modelo que es el que conviene a esos capitales multinacionales. Descuento que si gobernaran blancos y colorados sería lo mismo o peor. Digo, con esto no estoy haciendo, nunca en mi vida voté a blancos ni colorados y no los voy a votar. Estoy tratando de hacer un análisis objetivo, pero si uno mira las grandes decisiones, son decisiones que sorprende que haya tomado el Frente Amplio, o sea, la izquierda uruguaya, ¿no? Esos argumentos que describís, de alguna manera, están desarrollados en tus dos columnas, explicando una decisión que haces pública, o que decidiste hacer pública, de que no vas a votar al Frente Amplio el 26 de octubre. En octubre. El 26 de octubre. Sí, no sé todavía en noviembre, porque ahí... Todavía te pueden convencer. No, porque noviembre es otra cosa. Sí, claramente. Esta elección es una elección donde prácticamente lo que se van a definir son los parlamentarios. Digo, no existe la posibilidad prácticamente de que alguien ganara en primera vuelta, está descartada. Ahora, no existe, entre otras cosas, porque personas como vos no votan al Frente Amplio. Te han dicho eso, me imagino. No, antes de que yo dijera nada, a ver, hay una cosa que te clara, yo acá no causo nada, o sea, esto no es, porque esto es un poco como aquello de matar al mensajero, ¿no? Yo escribo un artículo y digo, miren que hay un montón de gente de izquierda que no va a votar. ¿Cómo? Pero pará, no te adelantes. No. ¿Te generó revuelo ese artículo? Sí, generó bastante revuelo. Te generó a vos, perdón, no revuelo, sino te generó consecuencias o comentarios. A mí, primero que nada, me generó un conflicto íntimo grande, ¿no? Cuando uno durante más de 40 años apoyó una opción política, claro, y de golpe siente que no la puede apoyar, que no se sentiría bien haciéndolo, por lo menos en esta instancia de octubre, ¿no? No estoy hablando de noviembre, que ahí veremos qué pasa. En esta instancia, lo primero que genera es un malestar, es una sensación de dolor. ¿Ese conflicto fue por la decisión de no votar al Frente Amplio o por la decisión de hacer público ese hecho? No, la decisión de no votar, ¿no? Que fue casi simultánea. Es decir, yo venía pensando, y mil veces me dije, bueno, pero, en fin, tal vez esto puede cambiar, pero lo veo muy difícil porque es una fuerza política muy poderosa para la escala uruguaya, que está muy involucrada en una línea de funcionamiento, donde además no se asume públicamente ese cambio de orientación que ha tenido, esa adecuación al modelo global, no se lo dice, entonces no se puede discutir, porque cuando alguien no admite que hace algo no se le puede discutir. Dice, no, me estás insultando, yo no hago esto. Bueno, yo siento que es así, yo siento que los capitales financieros, que las industrias extractivistas tienen un peso enorme. Veo que hay una ley que exonera, o sea, les da exoneraciones tributarias a inversiones de más de
ciertos Sí. cientos de millones de dólares, es decir, un tratamiento preferencial para las inversiones muy grandes, mucho más beneficioso que se le hace a las inversiones chicas. Entonces uno dice, bueno, esto es un cambio de criterio. Y te dicen, no, nosotros creamos el hospital de ojos y le dimos salario mínimo a las domésticas y de 8 horas para trabajadores rurales. Sí, es verdad, pero son dos cosas distintas. Es decir, podés haber hecho cosas bien, obviamente, pero hay otras cosas macro con las que yo no estoy de acuerdo. Entonces mi decisión no es decir, por eso también es doloroso, porque si uno dijera, bueno, todo ha sido catastrófico, bueno, no hay ningún conflicto. El problema es cuando vos tenés que balancear entre aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Lo tomaste como un voto castigo? No. ¿Como un no voto castigo? No, lo tomé como una cuestión de autenticidad, es decir, es lo que siento, no puedo votar contra lo que instintivamente siento como... no puedo votar algo con lo que no estoy de acuerdo, con lo que no me siento cómodo respaldándolo. Y además como dentro del frente hay un monolitismo brutal, o sea, no hay ningún legislador que haya hecho la diferencia con el voto, siempre ha votado por unanimidad todas estas medidas que a mí me preocupan. Bueno, entonces tampoco queda espacio para la discusión interna, digo, ¿dónde va uno a protestar si todo el mundo... ¿Te criticaron mucho por la decisión? Sí, muchas críticas también. ¿A qué nivel? Bueno, a nivel ¿Qué tipo de crítica? A nivel básicamente de redes sociales, ¿no? Es decir, gente que comenta las notas o que me manda algún mensaje o algún mail. Básicamente eso, alguna cosa dicha en persona, pero mucho menos. En persona la gente es mucho más moderada que cuando escribe. Es mucho más fácil mandar un mensaje de Facebook y decir... ¿Y te sorprendió eso, esa reacción? ¿O sabías que...? No, yo esperaba... venía... No, yo sabía que iba a haber mucha gente que se molestara. Por eso voy al tema de esto es como matar al mensajero. Uno anuncia una cosa, decir, mirá, ¿cómo...? Yo empecé, no es que se me ocurrió a mí un día, habló con uno, habló con otro, mirá, estamos en desacuerdo en esto, y hablas por otro lado, y empezás a ver opiniones de gente a la que conocés, que sabés que tiene una larga trayectoria en la izquierda, y ves que está discrepante, y bueno, en determinado momento, yo no empecé diciendo yo no voto, empecé diciendo hace un año empecé diciendo, miren que hay gente de izquierda que no va a votar al frente porque no está de acuerdo con esto y con lo otro. Por supuesto, nadie... Sí, de hecho hoy hay 3 partidos de más a la izquierda, entre comillas, del Frente Amplio, que era un escenario impensado hasta hace pocos años, ¿no? Hay opciones que están empezando a aparecer en las encuestas como consecuencia. Creo que eso tiene efectos. Esta crisis que hay, esta existencia de un grupo de gente izquierda, que no es un grupo coordinado, son cabezas que van en la misma dirección por distintos lados, y que hacen opciones diferentes. Algunos piensan anular el voto, otros van a votar en blanco, otros van a votar en alguna de esas 3 opciones. Tú no sabes lo que vas a hacer. Yo no lo resolví todavía concretamente. Y además no creo que sea muy importante lo que yo vaya a hacer, porque, ya te digo, me parece que esa actitud crítica se va a expresar de distintas maneras, ¿no? Que yo opte por una u otra no me parece que... Creo que ahí está la cosa. Yo, en definitiva, arranco dando cuenta de una cosa que está pasando, que también me pasa a mí. Entonces termino diciendo, sí, yo también estoy en esta postura, pero no lo inventé yo, claro. No lo controlo yo, no tengo ninguna en fin, por eso digo, matar al mensajero, porque uno da señala el hecho y se enojan con uno, pero los hechos están. ¿Cuánto pesas, si es que pesa, que sea Tabaré Vázquez el candidato del Frente Amplio y no otro dirigente? Yo creo que mucha gente pesa, porque Tabaré Vázquez ha hecho una serie, individualmente ha dado una serie de pasos que a mucha gente le han rechinado, ¿no? Para algunos el tema del veto a la ley de aborto, la ley que legalizaba el aborto, para otros su vinculación y su reconocimiento de que había pensado en había pedido ayuda a Estados Unidos contra Argentina, sus apariciones con gente del pensamiento más conservador, ultracatólico, en relación al tema del aborto. Una serie de pasos y cosas que su condición de asesor... A mí no me gusta mucho personalizar. Digo, sí sé que ese factor incide,
pero tampoco es cierto que es el candidato el que determina todo. Sí, claro, si no habría un Tabaré Vázquez diciendo las cosas que así dice, si el resto del frente no lo permitiera y no lo apoyara igual. Entonces me parece que culpar a la persona no es, es matar también al mensajero. Él es la expresión de una concepción del Frente Amplio que, bueno, a mí yo no veo con simpatía, pero bueno, es la que predomina, ¿no? ¿Y este Frente Amplio que tú describís, es hoy el tercer partido tradicional? ¿O te parece que todavía no es muy apresurado calificarlo así? ¿O igualarlo así a los otros dos partidos? Yo creo que sí, yo creo que el Frente se ha convertido en lo bueno y en lo malo que eso tiene, ¿no? Digo, porque tiene historias de sangre, es decir, hay gente que murió, claro, por su condición de frente amplista, como pasa con los blancos y con los colorados. Después hay otra cosa. El Partido Colorado es un partido tradicional porque es muy antiguo, pero hoy no juega como una de esas dualidades, ¿no? En ese sistema de bipartidismo, sí, que es al que aparentemente tienden los sistemas democráticos. Hoy el Partido Colorado no es realmente un factor de peso. De alguna manera la lucha o la disyuntiva está entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Sí, creo que sin duda por su instalación en la cultura nacional es una opción tradicional, aunque tenga menos antigüedad. Me parece que tiene todos los elementos para ser considerado un partido tradicional, ¿no? Es muy difícil pensar el escenario, es casi imposible pensar el escenario uruguayo sin el Frente Amplio. Sí, sí, claro. Ahora, el Frente Amplio, ¿es el Frente Amplio del 71? ¿Es el Frente Amplio de la resistencia durante los años de dictadura? ¿Es el Frente Amplio de la oposición política a partir del 85? ¿O es esto? ¿O es un partido de izquierda gobernando con la realidad del mundo que le toca en este momento? Porque tú decís, no, este Frente Amplio no es aquel Frente Amplio. Bueno, en realidad, otro puede decir, bueno, el Frente Amplio en realidad es esto, lo que no era el Frente Amplio era lo otro. No, está bien. Yo no añoro un Frente Amplio del pasado. Yo creo que los partidos no tienen más remedio que leer la realidad y actuar en función de la realidad. Claro. O sea, pensar en reproducir el Frente Amplio de la resistencia contra la dictadura es absurdo. Simplemente que un partido puede adecuarse a la realidad de distintas maneras. Puede convertirse en un instrumentador de cosas que vienen dadas, o puede convertirse en un partido de cambio, de modificación de cosas. Yo creo que en algunas cosas el Frente ha operado como partido de cambio, y en otras cosas ha oficiado como partido que ha repartido de alguna manera algunos beneficios, y en otras cosas ha funcionado como un instrumentador de proyectos económicos globales que tal vez no se habrían podido implementar si el Frente Amplio hubiera estado en la oposición. Claro. Esa es otra cosa. Claro. Si el Frente Amplio ha hecho cosas acá que los blancos y los colorados no habrían podido hacer. La bancarización es una. Probablemente la expansión de plantas de celulosa y la extranjerización de la tierra en un gobierno blanco y colorado habría generado escándalos, y no lo genera. Y hay una cosa que a mí me pesó mucho en todo esto, que es un problema que ya no es responsabilidad solo de un partido, ¿no? Es el tema de educación. Uno sabe que el país tiene un 60% de deserción del sistema educativo. Sabemos que estamos yendo hacia una sociedad absolutamente fragmentada, hacia una sociedad en que van a ser prácticamente incontrolables los aspectos de delincuencia, sí, claro, de violencia, de marginalidad. Es decir, si el sistema educativo no vuelve a incluir a la enorme mayoría de los chiquilines, socialmente nos vamos al diablo. Entonces eso me pesó muchísimo. Llevamos 10 años de gobierno del Frente Amplio y seguimos con esas cifras de deserción brutales. No se percibe que algunas políticas sociales no logran romper el círculo de la marginalidad. Es decir, el traspasar beneficios económicos no necesariamente hace que la gente se sienta incluida socialmente. Si no hay
el curso, si la gente no se incluye en el sistema de enseñanza y en el sistema laboral, sigue siendo alguien que queda al margen y sigue siendo socialmente una persona excluida. Parece que eso no se ha percibido adecuadamente. Y esa fue otra de las razones que empezaron. Esa es otra de las razones que me empezó. Y esto, vamos a entenderlo, este proceso no empezó con el Frente Amplio. El problema de la educación es de mucho más larga data, como el fenómeno de la exclusión social, de la marginalidad, es muy anterior también. Yo diría, sé que hay gente que va a despotricar, gente más bien conservadora, pero yo lo asocio con el periodo neoliberal, en el cual se restringieron las políticas sociales y se estableció un criterio de competencia y de sálvese quien pueda, que dejó afuera a mucha gente. Juanir, ahora hay un antecedente a ese movimiento que tú mencionás de personas de izquierda, frente amplistas, que no van a votar en octubre. Y el antecedente es la elección municipal de Montevideo la vez pasada, un número de voto en blanco histórico para Uruguay y donde todos los analistas coinciden, bueno, son frente amplistas que sacaron su crédito al Frente Amplio en la administración municipal. ¿Crees que se puede repetir un fenómeno similar ahora en octubre? Digamos, que el número de voto en blanco crezca en ese No sé si crecerá o no sé, aquello fue muy grande y si fueron casi 80.000 votos en blanco, no creo que se repita a esos niveles. Pero la otra vez leí una opinión de una persona, no voy a dar el nombre porque lo envió como un mensaje privado, que decía que de alguna manera esa elección legitimó la opción del voto en blanco dentro del Frente Amplio. Es decir, lo volvió una opción cuando hay discrepancia. Y creo que hay gente hay gente que lo va a usar en esta elección. Como herramienta. Sobre todo porque además hay que tener presente que no se define el gobierno, no se define la presidencia. En noviembre ya es otra historia. Claro, es un tema donde es posible manifestar discrepancia sin causar que haya un cambio de partido de gobierno. Entonces eso también pesa bastante, ¿no? Juanir, y con esta independencia de opinión que esgrimís y que utilizás, ¿quién gana la elección? No sabría decirlo. Yo creo que si hoy uno mira las encuestas, pero no lo digo yo, lo dicen, estoy reproduciendo lo que dicen los encuestadores, ¿no? Parecería que si el Frente logra aumentar algún punto más, tendría chance en segunda vuelta, aparentemente una chance reñida, ¿no? La segunda vuelta es otra cosa, porque ahí se reacomodan muchos votos, y muchos votos que derivaron hacia otros lados, después pueden, para empezar, los votos colorados y los blancos, es decir, una de las dos opciones seguramente no va a estar. Entonces por ahí hay un reacomodo que tampoco es lineal, no es que todos los blancos van a votar al Partido Nacional. Y después muchos votos del Partido Independiente y de los partidos de izquierda extrafrentistas, tal vez algunos, no todos, algunos apoyarán al Frente Amplio. Entonces creo que en todo caso va a ser reñida, lo que todo el mundo prevé que va a ser reñida. El Frente por ahora está con algún punto de menos. De los que necesitaría a esta altura. Según estiman los analistas, los encuestadores, ¿no? Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ti. No, vale. Hacemos una pausa y seguimos. Y existe la posibilidad de devolución de los lectores. Es una modalidad relativamente nueva. Es una modalidad, exacto, es una modalidad, todavía no estaba cuando arrancamos, surgió después, pero ya ahora hace años, ¿no?, que uno tiene una especie de repercusión para bien y para mal, ¿no? Sí, y en la última semana escribiste una columna que generó, dos columnas en realidad, que generaron bastante revuelo, donde decís que no vas a votar al Frente Amplio en la próxima elección de octubre. Ahora te voy a preguntar. Fredo, ¿no? Y Jorge también, trabajamos mucho, digo. Claro. Hay alguna gente que está muy metida, pero en fin, lo mío es una participación media, pero siempre la columna ha estado durante 10 años. ¿Y por qué te parecía importante ocupar ese lugar? No, o sea, realmente no es que me pareciera importante. Es lo que hago, o sea, es lo que me gusta hacer, siempre me gustó escribir, toda la vida hice periodismo. Y bueno, se dio eso, ¿qué puedo hacer yo acá? Bueno, una columna. Claro. Y después, bueno, fue teniendo ahí, se fue como perfilando, creando, ha tenido momentos
como siempre pasan notas de más repercusión y otras veces que pasan más desapercibidas. Depende del momento político y de la inspiración que uno tenga en ese momento, ¿no? Yo qué sé, es como... Son las reglas de la comunicación. Pero me gusta, es una cosa que me gusta. No tenía otra finalidad más que me gusta debatir y discutir ideas y exponerlas y después está muy bueno todo ese intercambio que se produce a través de las redes sociales, ¿no? Cuando las notas son leídas. Boliche Costroso de la esquina, donde estábamos. Lo pusieron de moda. No, en absoluto. ¿No? Siguió siendo un tiempo Boliche Costroso. Y estábamos, sin ofender, digo, era un boliche típico de barrio, ¿no? Sí. Donde estábamos comiendo algo y tomando algo, y se manejó la idea, como 4 o 5 que estábamos, y bueno, y surgió de ahí. Igualmente el que ha llevado la posta de todo el laburo es Alfredo García, ¿no? Sí, por eso. Yo, en fin, tiro opiniones de cuando en cuando y escribo la columna. El que lleva el peso mayor es Alfredo. Es militante de izquierda, es columnista, por ejemplo, del semanario Voces, columnista de opinión, ¿desde hace cuántos años? 10 años, 10 años desde que arrancó Voces, exactamente. Sos de la vieja guardia. Sí, somos de... eso arrancó con un grupo de amigos, ¿no? ¿Pero sos fundador o solo te invitaron a participar? No. Esa idea de hacer Voces surgió en un boliche. Sí. Que ahora se llama, bueno, no le voy a decir el nombre, porque se llama Torrente, pero en aquella época era simplemente un boliche.